esta es la sexta o alguna cosa así. Pero os voy a contar un milagro. Con este mes que vamos a inaugurar, febrero, son 18 meses, 18, un año y 6 meses, que en el hogar de ancianos no ha habido un fallecimiento. 6 olas, muchos omicrones, muchas deltas, muchos no sé qué. 18 meses, que se dice rápido 18 meses, ¿eh? Con abuelos con 90 años, con 80 y pico. En la primera ola ya recordáis que todos se contagiaron y todos están vivos, por la gracia del Señor. Y algunos hasta mejor de como estaban antes, ¿no? Hubo muchos daños colaterales en algún sentido, puesto que algunos sufrieron un poco de impacto psicológico de estar encerrado en su habitación, de no poder salir, de relacionarse de manera común. Pero son más duros que la almendra. Y cuando no podían tener culto, porque no podíamos tenerlo allí, ¿sabéis lo que hacían? Se asomaban a los balcones y se ponían a cantar, se ponían a leer. Y imagínate, estamos hablando de la primera ola, ¿no? Y lo hacían y tenían sus cultos pues, al aire libre, ¿no? Desde sus balcones. Y eso es digno de ver. Hay vídeos que llegamos a grabar algún vídeo y eso es digno de ver, ¿no? Uno, el del piso de arriba orando, el otro, vamos a cantar este himno, el otro leyendo un pasaje. Un ejemplo impresionante, ¿no? Así que por la gracia del Señor, ahí están todos y todas, ¿no? Y estamos, la verdad, que muy contentos. Sabéis las circunstancias tan difíciles que tuvimos que pasar en la primera ola, también se contagiaron pues, todas las trabajadoras, tuvimos que contratar una empresa externa, fue un dineral, pero bueno, el Señor, otro milagro más. Hubo que pagar un montón de dinero para pagar a esta gente porque estamos pagando a las nuestras que estaban malitas en casa, pero también a todas las que vinieron después, una empresa externa. Y como digo, eso fue un dineral. Pues el mismo dineral, el mismo, entró a base de ofrendas y de donativos de diferentes personas, el mismo, ni para arriba ni para abajo. No podemos decir, bueno, hemos sacado 1.000 euros de ganancia, el mismo, lo que entró, lo que salió, entró. Así que, ¿qué deciros? Que estamos plenos, a pesar de estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Así que, mucho ánimo en el Señor, que sigamos para adelante, que no decaigamos, y que si hay que comprarse alguna tabla de surfing para seguir haciendo este tipo de malabares que hacemos con las olas pandémicas, pues lo hacemos, no pasa nada, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Os quiero hablar en esta mañana bueno, os traigo también los saludos de mi familia. Si han quedado en casa, pues son los que manejan el Zoom y debían de quedarse allí para controlar un poquito esto, ¿no? Gracias, Loida. Creo que esto puede pasar, ¿no? Si yo le doy pasa. No porque no le he dado balón. Bueno, yo te indico si quieres, ¿vale? Pues está conectado el pincho, el otro pincho está conectado, sí, ¿no? Entonces será problema de pila o de lo que sea. Bueno, no pasa nada. Yo te lo voy indicando y ya está. Vamos a leer en la carta de Santiago. A Santiago se le llama Santiago, aunque él no se llamaba Santiago, se llamaba Jacobo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, ya sabéis, se le ponía el apócope San delante del nombre, ¿no? Entonces, como este era Jacobo, y Jacob, en realidad, Santiago, pues Santiago. Al final se quedó en Santiago. Pero él nunca en la Biblia va a encontrar, bueno, sí por la traducción que tenemos, pero que es Jacobo, el hermano de Jesús, ¿eh? Y Santiago se le llama por ese nombre. Así que si veis que yo mezclo Jacobo, Santiago, me estoy refiriendo a la misma persona. Esta carta de Santiago es de los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento. Nuestro orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, etcétera, etcétera, no viene por orden cronológico. Santiago es una de las primeras. Es decir, que si tuviéramos que colocarla dentro del Nuevo Testamento por orden cronológico, Santiago, esta carta de Santiago sería de las primeras que habría que colocar, ¿no? Y claro, la Iglesia está naciendo, está creciendo, está en su estadio más temprano y Santiago quiere dejar claras algunas cosas que son importantes, ¿no?
Si recordáis el libro de los Hechos, por allá por el capítulo 15, vamos a encontrar a Jacobo, a Santiago. Y lo vamos a encontrar en una situación extremadamente difícil. Resulta que dentro de la iglesia naciente, pues se habían convertido también algunos de los fariseos, algunos judíos muy celosos de la ley, y claro, el choque conceptual que ellos tenían, pues era extremadamente complejo. Como nosotros, viniendo de un estado de tener que cumplir la ley para agradar a Dios, ahora resulta que viene Jesús, es el Mesías, muere y ya no estemos sujetos a la ley, ¿no? Y claro, para uno que había estado toda su vida, que había sido educado encima para guardar la ley, ahora vienen diciéndonos que no hay que cumplir la ley. Esto como que Jesús lo ha cumplido por nosotros completamente. Esto como lo hacemos, ¿no? Entonces, llegó una situación en que dijeron, bueno, pues vamos a ceder un poquito y vamos a decir que para terminar de completar la conversión, para que sea realmente efectiva, vamos a pedir que se circuncide la gente. Tampoco la circuncisión. Y claro, ahí hay un debate interno que casi provocó un cisma dentro de la iglesia naciente en Jerusalén, pero tienen que aquellos que someterlo pues a cierto consenso, ¿no? Se juntan en Jerusalén y Jacobo, que era dentro del cuerpo de ancianos, era, digamos, el principal, ¿no? Había una estructura de esa manera, era uno de los ancianos principales de la congregación de Jerusalén. Él deja que hable Pablo, que hable Pedro, que hablen los fariseos, que hable el otro, que hable el otro. Todo el mundo habla y finalmente tenemos en el registro que nos deja aquí Lucas, en Hechos 15, nos dice que Jacobo tomó la palabra y ya sabéis todo lo que pide después, ¿no? Que se abstengan de comer de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de no sé qué. Entonces fue un hombre que tenía las cosas muy claras, también se ha dicho, pero fue un hombre que, conforme lo vamos a leer ahora en el primer capítulo de Santiago, si queréis ya tener ahí abierta vuestra Biblia, o encendido el móvil o la tablet, lo que ya cada uno tenga, ¿no? Jacobo capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 27. Y vamos a ver que Jacobo fue ejemplo de esto que él está diciendo aquí, ¿no? Y fijaos lo que dice. Yo, aunque estoy leyendo otra versión, pero es muy similar a la que vosotros normalmente usáis, ¿no? La del 60. Dice, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no da lugar a la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en una ley perfecta, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado al practicarla. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de éste es vana. Una religión pura y sin mácula ante el Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Pues que el Señor abra nuestros corazones, hermano, para entender lo que Él tiene que decir. Pasamos a la segunda diapositiva. El título del mensaje que os quiero dejar en esta mañana es este: la perfecta ley que te hace libre. Y esto es una contradicción, es un oxímoron. ¿Por qué? Porque una ley nunca te hace libre, ¿no? La ley lo que hace es restringirte, ¿verdad? Salmón sabe mucho de leyes de circulación, ¿no? Entonces la ley te restringe de que si tú vas por una carretera y te ponen 90, no puedes ir a 100. Bueno, puedes ir a 100, pero te arriesga a que te pille la Guardia Civil y te ponga una multa, ¿no? En ciudad, pues te marca que debes ir a 30 o 40 o 50, dependiendo de la vía urbana por la cual vayas, ¿no? Entonces, la ley
te restringe, la ley te pone límites. Sin embargo, Santiago nos dice aquí, hemos visto en el versículo 25, que hay una ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Y esto cómo es? Una ley de libertad, ¿no? Es que existe una ley de libertad, es que existe una ley perfecta que nos hace libres. Luego lo va a volver a repetir en el capítulo 2 y versículo 12. Esa ley de la libertad, y que él llama la perfecta, la ley de la libertad, y en el versículo 8 del capítulo 2 la llama la ley regia. Luego podéis estudiar qué significa esto. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A los que os gusta la jardinería, teníamos antes a nuestro hermano Alijarcio, que le encantaba al hombre la jardinería, ¿verdad? Y a mí me gustaba verlo, cómo trabajaba allí últimamente en el hogar de ancianos, y cómo cuidaba las plantas, y cómo quitaba la maleza de las plantas, ¿no? Tú tienes una planta muy bonita allí sembrada en tu jardín, en tu jardinera, en tu maceta, en tu casa, y de pronto ves que tiene su tierra bien puestecita, su abono, su tal, y empiezan a salir hojas, una especie de hierba, una especie de hojas que le salen allí, que son maleza, ¿sí o no? Y esa maleza hay que arrancarla, porque puede ser muy bonita, puede tener un color verde preciosísimo, pero no deja de ser maleza. Es una planta que no aporta absolutamente nada. Y lo que esto viene a lo que nos dice Santiago aquí, en el versículo 21, y que va a desarrollar en estos versículos que hemos leído, que hay cierta maleza que pudiera darse en nuestra vida, que tenemos que desechar, que tenemos que quitar y dejar que la palabra implantada en nuestros corazones, versículo 21, arraigue fuerte y vaya creciendo, ¿no? Ese es el ejemplo que nos quiere decir aquí Santiago. Y nos va a mostrar por medio de dos principios, y va a desarrollar esos dos principios de una manera práctica. Así que estos versículos que hemos leído los vamos a estructurar de esta manera. Hay un principio, y después hay una aplicación práctica de ese principio. Después hay otro principio y una aplicación práctica de ese principio. Eso es lo que tenemos en estos poquitos versículos que hemos leído, y Santiago lo va a desarrollar de esta manera. Pasamos a la siguiente. El primer principio lo tenemos aquí, y sin haberlo preparado me ha salido un pareado, ¿no? Como decía aquello. La presteza en oír y la tardanza en hablar a la justicia de Dios dejan lugar. Así se nos queda un poquillo más en la mente, ¿no? La presteza en oír y la tardanza en hablar a la justicia de Dios dejan lugar. Fijaos los dos primeros versículos. En el capítulo 1, en el contexto anterior a lo que acabamos de leer, nos ha hablado de la paciencia, nos ha hablado de la sabiduría, de la verdadera sabiduría. Después va a desarrollar un poquito más adelante. Nos ha hablado de la fe, nos ha hablado de las pruebas, nos ha hablado de la tentación, de cómo soportar la tentación. Y, indudablemente, comienza en el versículo 19, como consecuencia de todo lo que ha dicho, tiene que aplicarlo a la vida práctica, porque la Escritura es eminentemente práctica. Hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza, pero todo eso al final tiene que derivar en una aplicación para nuestra vida. Porque si no, estaríamos, en vez de estar en una iglesia, pues estaríamos en una academia, ¿no? La iglesia se llena academias de estudio donde aprendemos muchas cosas y nos vamos con la cabeza llena. Pero no es eso la iglesia. La iglesia es un lugar para aprender y practicar, ¿no? Y Santiago aquí nos lo va a dejar muy claro. Y comienza en el versículo 19 con algo que debemos de saber, de saber para practicar. La sabiduría bíblica no es el conocimiento que adquirían los griegos, que ellos amaban mucho la sabiduría, amaban la filosofía, ¿no? Ese amor a la sabiduría que ellos tenían, sino que para un hebreo, como era Jacobo, la sabiduría, el saber, implicaba el buscarse las mejores metas y llegar a esas mejores metas con los mejores medios y en el mejor tiempo posible. Ese es el concepto básico para un hebreo de lo que es sabiduría. Establecerse una meta y decir, bueno, voy a buscar aquella meta, la voy a buscar con los mejores recursos que tengo a mi disposición y lo voy a buscar en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Pues para alcanzar aquella meta y después establecer una segunda meta. Y así iban desarrollando su vida. Era gente muy práctica, ¿no? No tanto como los griegos, que se sentaban a contemplar, ¿no? aquella
aquellas cosas acerca de la sabiduría y a contemplar los dioses del panteón y todo aquello, ¿no? Y él nos dice, sabed, mis hermanos, hay algo que tenéis que saber para poner en práctica, y que nos va a decir aquí en esto. Y lo hace con este principio, de que uno tiene que ser rápido en oír, tardo en hablar, porque eso al final le va a dejar lugar a la justicia de Dios, ¿no? Que es lo que tenéis ahí en esta diapositiva. Pasamos a la siguiente, por fin. Me he inventado dos palabras, pero como a mí me gusta jugar mucho con el lenguaje, porque estoy formado en letras más que en ciencia, pero bueno, me gusta jugar mucho con el lenguaje y me he inventado dos palabras. Luego las podéis tomar o no, pero por lo menos sirve para recordarlo ahí, ¿no? Cuando uno va al médico, cuando uno está muy agitado, ¿no? Cuando uno está muy afanado con muchas cosas, tiene mucho estrés, ¿no? O tienes una situación problemática que te ha venido de pronto, dice, ay, me está dando taquicardia, ¿no? Me está dando una taquicardia, ¿no? Y entonces el corazón se te acelera más y el corazón, al ser un músculo, al palpitar más rápido, ¿no? Pues siente ahí unos pequeños pinchazos y parece que tengo taquicardias y te toma el pulso, ay, las tengo a 120, ¿no? Ya uno se asusta, tengo que ir al médico, que me mande para las taquicardias. Pues esa es la palabra que usa ahí Santiago. No taquicardia, obviamente, pero lo de taquicardia, taqui, o tagi en griego, es lo que él dice ahí. Sea pronto, que sea rápido. Taquicardia es que el corazón va más rápido. Eso es lo que significa taquicardia. El corazón va más rápido. Pues él dice, el hombre sea pronto, sea rápido para oír. Por eso yo me he inventado la palabra taquioyente, ¿no? La taquicardia, pues el taquioyente, uno que es rápido para oír, ¿no? Que uno tiene el oído rápido para prestar atención a lo que escuchamos. Ya el libro de los Proverbios, en el capítulo 1 y versículo 5, nos dice lo siguiente. Fijaos que ya es un concepto que ya se había desarrollado en el pensamiento del pueblo de Israel a lo largo del tiempo, y ellos conocían perfectamente los proverbios y sabían lo que decían los proverbios en cuanto a oír de manera adecuada y a oír de manera rápida, presto para oír. Óigalo, dice Proverbios 1:5, óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios. Era importante aprender a oír, a escuchar de manera adecuada. Paul Tournier, un psiquiatra evangélico muy profuso que escribió muchísimos libros, él tiene un libro que se llama así, Aprendiendo a escuchar. ¿Por qué? Pues porque no se nos da bien escuchar. Simplemente no sabemos escuchar. Estamos hablando con una persona y la interrumpimos, y le abordamos, ¿no? Y la cortamos. Si te estoy hablando, escúchame, ¿no? Los maestros estamos hartos de que no nos escuchen en la escuela, de que no nos escuchen en ningún sitio, entonces ya uno medio se va curtiendo en estas cosas, ¿no? Da rabia, por ejemplo, cuando va al médico y ni te escucha. Él te habla, pero necesito que me escuche, necesito que me preste atención. Una vez una persona me quedó conmigo porque quería hablarme, vamos a quedar, hablamos, y estuvo apenas una hora y pico hablando, él solo. Y yo escuchando. Y cuando termina él, porque yo no terminé, yo ni siquiera empecé, cuando terminó él dice, oye, pues gracias por haberme escuchado. No necesito nada más, no necesito ni que le dijera una palabra, ¿no? Y esto es importante, el aprender a escuchar al otro. En este caso, aprender a escuchar la palabra del Señor. A ser personas que sean rápidos para oír, prontos para oír, ¿no? Porque se nos da muy bien ser rápidos para hablar y lentos para oír. Y el principio bíblico es diferente. La instrucción bíblica es diferente. Tenemos que ser rápidos para oír y tardos para hablar. Y esa tardanza para hablar, de nuevo, otro término médico. Cuando el corazón te va más lento de lo normal, se dice que tienes una gracias, Loide. Una bradicardia, ¿verdad? El corazón te va más lento. Y bradis, en griego, es también una palabra tomada del griego. El corazón va más lento. El bradicardia es la palabra que usa aquí Jacobo. Tardo
para hablar, lento para hablar. Por un lado, fijaos, el taquioyente, el que tiene que ser rápido para oír, pero tiene que ser ¿qué palabra más chuli? Bradilocuente, ¿no? El bradilocuente es el que habla, pero tarda en hablar, va lento en hablar, no se precipita en hablar de nada, ¿no? Y Santiago nos hace énfasis en esto, en este contraste, de que tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Porque nuestra costumbre es al revés, nuestra costumbre es ser taquilocuentes y ser bradioyentes, ¿vale? Y es todo lo contrario, tenemos que escuchar rápido al otro y escuchar rápido la palabra del Señor y ser tardos para hablar. El ejemplo de Santiago que os comentaba antes de Hechos capítulo 15. Él dejó hablar a Pedro, dejó hablar a Pablo, dejó hablar a los fariseos, dejó hablar al otro, dejó hablar a todo el mundo. Supo estar en silencio y dice, cuando todos acabaron de hablar, Jacobo tomó la palabra. Pero supo escuchar a los demás, ¿no? No atropelló con su palabra el argumento que los demás estaban dando, sino que supo respetar y supo escuchar, supo oír a los demás. Eclesiastés 5.1 nos dice también, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de a ofrecer sacrificio de necios. Acércate a escuchar, que en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente. ¿Veis? De nuevo el concepto que se repetía en Proverbios capítulo 1, ahora Salomón en Eclesiastés lo repite. Acércate a escuchar, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Proverbios 10:19. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Qué principio tan sencillo, pero tan difícil de poner en práctica, ¿no? Proverbios 13:3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca ruina. ¿Habéis parado a pensar cuántas ruinas hemos provocado? No ruinas grandes, pero quizá le hemos arruinado el día a alguna persona. Mi hija pequeña, Leila, siempre me dice, papá, digo, ¿qué? Eres adoptado. Digo, ya me has arruinado el día. ¿Vale? Y al día siguiente me lo repite, papá, ya eso es lo que me va a decir. Digo, dime, ¿qué eres adoptado? Digo, ya me has arruinado la tarde, ¿no? Esto es obviamente un juego que tenemos entre ella y yo. Pero ¿cuántas veces hemos dicho algo y le hemos arruinado el día a alguien? ¿O cuántas veces hemos recibido un mensaje, un meme de esto, o un mensaje de WhatsApp? Hoy va a ser un día bonito. Y yo digo, verás cómo viene alguno y lo arruina. Y efectivamente, luego viene uno y te lo arruina el día, ¿no? Porque es demasiado rápido para hablar o demasiado rápida para hablar y te arruina el día, porque ha venido con un chisme o ha venido con lo que sea, ¿no? Y ya somos muy rápidos a hablar de lo que no debemos y de cosas que debemos callar, que las decimos sin saber el daño que eso puede acarrear a una persona. Y la Biblia, hermanos y hermanas, nos habla en muchas ocasiones del cuidado de nuestra lengua. Creo que en algún momento hiciste algún estudio sobre la lengua, ¿no? Había por ahí un libro, Salón de Belleza para la Lengua, Salón de Belleza para el Oído, Salón de Belleza para no sé qué. Yo sé que las hermanas de nuestra iglesia hicieron ese taller, ¿no? De Salón de Belleza para la Lengua. Porque la Biblia habla muchas veces de cómo tenemos que refrenar, controlar nuestra lengua. Santiago lo vuelve a hacer luego en el capítulo 3. Repite todo esto del control de la lengua, ¿no? Pero dice aún más. Dice, tiene que ser tardo para hablar, pero también tardo para airarse. Airaos, ¿qué dice el versículo de Efesios 4? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que uno habla mucho, y como hemos leído en Proverbios, el que mucho habla, mucho yerra, mucho mete la pata, obviamente. Cuando uno habla mucho, al final, uno se enardece, uno se viene arriba y explotamos.
Y dice Santiago, cuando eso ocurre, cuando uno habla mucho, le da lugar también a la ira y no deja lugar a la justicia de Dios. No deja lugar a que Dios haga lo que tenga que hacer. Entorpecemos la justicia de Dios. ¿Sabéis que la ira estorba las oraciones? Una persona airosa, airada, una persona que está siempre enfadada consigo mismo y con el mundo. Dice Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 8, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Porque puede ser que en la casa seamos unos cardos borriqueros, que estemos todo el día enfadados con la mujer, con los hijos y con todo el mundo, o con el marido, ¿no? Que los maridos damos muchas razones para que os enfadéis, pero tenéis que ser pacientes con nosotros porque somos así los maridos, ¿no? Pero dice que cuando uno viene a levantar las manos al cielo con pureza de corazón, dice que lo haga sin enojo ni contienda, ¿no? Que no demos lugar a estar enojados siempre, que le sonriamos un poquito a la vida, que nos sonriamos nosotros mismos, que le sonriamos a los demás, ¿no? Y quitemos el enojo de nuestro corazón. Dice Efesios 4:27 que también la ira puede dar lugar al diablo, lo hemos visto antes, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y un ejemplo del Antiguo Testamento. La ira también puede quitar o entorpecer las bendiciones de Dios. ¿Os acordáis de Moisés y de Aarón cuando andan por el desierto? Llegan al lugar y el pueblo, tengo sed, hay que ver que nos has traído aquí nos has sacado del desierto para matarnos, es que no nos da de comer, es que no tenemos agua. Queja. Y al final Aarón y Moisés estaban ya hartos de oír las quejas. Le dicen, sois un pueblo rebelde, no hay quien pueda con vosotros, y queréis agua, vais a tener agua. Y cogió la vara, Moisés, ¿os acordáis? ¡Pum! Golpea la roca y brotó agua. Pero aquello que produjo, aquel estallido de Moisés, yo diría, bajo mi punto de vista, lógico, porque ya estaba harto de un pueblo que se quejaba por todo, pero aquello produjo que Moisés no pasara a la tierra prometida, ni Aarón tampoco, ¿no? La ira estorba las bendiciones de Dios. El airarse, el estar enojado, estorba las bendiciones de Dios. Por eso es el principio que veíamos antes, de que la presteza en oír y la tardanza en hablar a la justicia de Dios van a dejar lugar. Este es el primer principio que nos muestra Santiago. Pero ese principio se desarrolla a partir del versículo 21, pasamos a la siguiente diapositiva, del versículo 21 al versículo 25. Y él nos da un procedimiento para llevar a cabo este principio. Y nos dice lo primero, tenemos que desechar, tenemos que despojarnos, tenemos que arrancar, tenemos que desvestirnos, es el término que usa ahí, versículo 21, desechando toda inmundicia, quitando la maleza que hay en nuestro corazón, quitando aquello que estorba, que puede ser bonito, que puede fascinarnos con su color, pero que al final es maleza y que al cabo de 4 días esa maleza se va a secar y no te está aportando nada a la planta, al contrario, le está quitando nutrientes a la tierra, porque se está aprovechando de aquella planta bonita que tú tienes puesta en tu jardín y que quieres cuidar, ¿no? Y ese es el término que usa aquí Santiago, el despojarse, el quitarse todo aquello que pueda haber en nuestra vida que sea inmundicia y abundancia de malicia. La maleza abunda, ¿verdad? Y vas por el campo y muchas plantas, las ves que un día están verdes y al día siguiente están más secas que nada, ¿no? Y eso es lo que muchas veces tenemos en nuestro corazón, se va poniendo ahí, va adornando aparentemente nuestro corazón y al final dice Santiago, es que eso tenéis que desecharlo, porque está estorbando que la palabra viva y eficaz y la palabra implantada en vuestros corazones pueda desarrollarse de manera adecuada. Porque hay cosas que estorban. ¿Os acordáis de la parábola del buen sembrador, ¿no? Cuando el sembrador empieza a sembrar, ¿qué pasó con una poca de la semilla? Que cayó en tierra, ¿verdad? Creció, pero ¿qué le ocurrió a esa palabra que empezó, a esa planta que empezó a crecer? Que dice que el resto de plantas la ahogaron, la agostaron, ¿no? Y lo que hicieron fue que al final aquella planta no creció, ¿no?
Pues eso puede ocurrir en nuestra vida también. Claro, esto decimos, esto es para los inconversos. Los inconversos es que uno le siembra el Evangelio, pero como luego tienen tantos afanes, y tú y yo es que no tenemos afanes. Es que no hay cosas en nuestra vida que nos estorban diariamente para que la palabra del Señor no crezca en nosotros, o es que ya ha crecido para toda la vida. Ha sido implantada y como tal tiene que ir creciendo. El corito de la escuela dominical es muy sabio. Lee la Biblia y ora cada día si queréis crecer, le decíamos a los niños, ¿no? Pues vamos, si queremos crecer, pues efectivamente tenemos que leer la Biblia cada día, ¿no? Y tendremos que, esa palabra implantada, que vaya creciendo en nosotros. Tenemos que ir regando esa planta que hay en nosotros. Pero dice también, la segunda cosa que hay que hacer es acoger la palabra, con mansedumbre, dice la palabra implantada. Y ese término acoger significa, pues, tener disposición humilde para recibir algo, ¿no? Y en este caso, como ha sido la palabra del Señor, la que tenemos dentro, sembrada en nuestros corazones, la tenemos que recibir con humildad y con mansedumbre. Al final del versículo 21 os dais cuenta que dice la palabra que puede salvar vuestras almas. Aquí el término salvación no es el término que nosotros usamos para salvación del pecado. Es la salvación continua que diariamente se produce en nosotros, hasta el día en el que estemos en la presencia del Señor y nuestra salvación sea una salvación íntegra, completa, final, ¿no? Y es esa salvación, ese crecimiento, esa salvación continua que debemos de tener, ¿no? Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, ¿no? De modo que esa palabra es la que va a producir en nosotros el crecimiento espiritual. Ay, yo pensaba que solo 1:45, tengo que acelerar un poquillo, tengo que ser rápido en hablar, así que voy a incumplir lo que acabo de deciros, ¿no? De ser lento para hablar, tengo que ser un poquillo más rápido. Luego dice en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Así que el procedimiento pasa por desechar cosas que nos estorban, acoger lo que realmente nos conviene, oír y oír de manera adecuada. Y ese oír y hacer y practicar, él lo menciona de esta manera, porque si sois solamente oidores de la palabra, os estáis engañando a vosotros mismos. Este engaño quiere decir que nuestra mente es muy compleja. Y la mente, sin que nosotros nos demos cuenta, puede empezar a urdir procedimientos tramposos, engañosos, ¿no? Que nos hacen incluso creer a nosotros que lo estamos haciendo bien. Y de manera quizá programada, de manera consciente, bajo la apariencia de juego limpio, estamos tramando ciertas cosas que nos hacen autoconvencernos y convencer a los demás de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y eso es lo que dice aquí Santiago. Porque puede ser que vosotros seáis oidores pero no hacedores, y al final lo que estáis haciendo es una trampa engañándoos a vosotros mismos. Porque pensáis que con oír tenéis bastante, pero hay que ser hacedores de la palabra. Y ese autoengaño, y con ese autoengaño uno se siente fascinado. ¿Habéis visto cuando te hacen algún truco de magia? Una persona experta te da un truco de magia, no te enteras de lo que ha hecho con la prestidigitación esta que hacen y con los movimientos que no te enteras de que te han engañado, ¿no? Sin embargo te están engañando, ¿no? Hay una maniobra tramposa por ahí. De manera que te seduce, te fascina y te quedas alucinado, ¿no? Pues eso muchas veces ocurre en nuestra mente. Tramamos cosas que decimos, no, si todo está bien, si mi vida cristiana, pues yo la llevo bien, voy al culto 2 veces a la semana, pues no me meto con nadie, lo hago todo bien. Pues es una maniobra tramposa, porque no es solamente el que no hagas nada malo, sino que encima hagas el bien, porque después en Santiago lo dice después, el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso es pecado también, ¿no? De modo que no es solamente oír y saber qué tengo que hacer, sino hacerlo, ¿no? Ponerlo en práctica. Por eso él habla aquí de hacer y de practicar. Y finalmente, el último procedimiento es no hablar tanto, ¿no? Versículo 23. Si alguno es oidor y no hacedor, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo. Pasamos a la siguiente diapositiva. El espejo es
que usaban en la antigüedad era eso, era bronce muy bruñido, muy pulido, pero no era un espejo perfecto como los que tenemos hoy, ¿no? Que te mira los puntos negros y sabes dónde tienes cada punto negro de tu cara, cualquier granito, cualquier arruga, ¿no? Santiago usa aquí, cuando habla de hombre, es el varón, ¿eh? Por extensión también a la mujer, pero aquí está hablando del varón, y los varones, pues no somos tan, la mayoría no son tan cuidadosos, ¿no? Hay que echarse cremitas también en la cara a los hombres, que no pasa nada, que eso no es más femenino. Hay que echarse crema en la cara para estirar un poco la piel, ¿vale? Y ponerse al fresquito y ponerse que la piel se estire, ¿eh? Y no pasa nada si nos ponemos crema para la arruga, que eso no es de ser menos hombre, al contrario, estamos más guapos para nuestras mujeres, ¿eh? Así que ve aprendiendo, ¿vale? Hay que echarse cremita, para estar guapos para ellas. De modo que el Santiago dice: el que oye y no hace es como el hombre que va y se mira en un espejo de este estilo, ¿no? Ese espejo que, bueno, podía más o menos verse lo que había, pero le prestaba tan poca atención a lo que ve en ese espejo que se olvida de lo que había. Y ahora explicaré un poquito este concepto. La palabra, porque Santiago lo repetió muchas veces, la palabra implantada, hacedores de la palabra, la palabra. La palabra tiene un poder dinámico en nuestras vidas. Eso quiere decir que la palabra es efectiva en nuestra vida. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, o poderosa, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga, discierne. Y la palabra ahí es criticar con autoridad, no criticar por decirte, sino criticar con autoridad. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. De modo que la palabra es la única que puede criticar nuestro interior. Los demás pueden criticar lo que hacemos y ven, pero la palabra es la única que puede criticar nuestras intenciones. Y claro, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice que el hombre va, mira su rostro natural. Aquí la palabra rostro tiene que ver con tres conceptos. En primer lugar, lo que es la persona. En segundo lugar, lo que es una máscara. Y en tercer lugar, la misma palabra se usa para expresar lo que es el papel, el rol que una persona desarrolla en la vida, ¿no? Así que máscara, persona y papel. Quedaos con estos tres conceptos que son muy importantes. Una cosa es la persona y otra cosa, ¿sabéis lo que es? El personaje. Somos personas, pero también somos personajes. Eso se lo dice a los niños cuando son traviesillos, ¿no? Vaya un personaje, ¿verdad? Y esto viene por el mundo grecorromano, de cuando hacían los teatros, no hacían lo que ahora, se caracterizaban como ahora, se ponían pelucas, se pintan, tal cual. Antes se ponían una máscara. Y esa máscara es la que usa aquí Santiago. Alguien puede ponerse un rostro diferente al que tiene. Pero Santiago apunta, dice, el que mira su rostro natural, el suyo, el real, no el del personaje, sino el de la persona. El rostro natural es el rostro con el que uno ha nacido. Te puedes poner una máscara y aparentar ser otra cosa, pero cuando uno abre la palabra, ahí no hay personaje que valga. Uno se expone a la crítica de la palabra y nos dice quiénes somos realmente. Y esa persona dice, cuando se mira su rostro natural frente al espejo de la palabra, dice, en un espejo de estos que hemos visto antes, lo que hace esta persona es que se mira, se va e inmediatamente se olvida de cómo es. Y yo pensaba, aquí hay un efecto muy rápido de cosas que ocurren, ¿no? Mirarse, rápidamente irse y rápidamente olvidar cómo era. ¿Por qué? ¿Por qué se olvida la persona? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué olvidamos las cosas? Porque tengo muchas cosas metidas en la cabeza. Estoy muy estresado y no
o porque ya somos mayores. Ay, el Alzheimer, hijo mío, fíjate que ya se me olvida. Lo que hace aquí este hombre, dice Santiago, es un olvido consciente. Quiere olvidar lo que ha visto. No es que se olvida, ay, cómo era mi nariz, y cómo eran mis cejas, y cómo eran mis pestañas, cómo era... No es eso de lo que está hablando. Es un olvido consciente. Quiere olvidar lo que ha visto. No le interesa lo que ha visto. Que es diferente. Y claro, en vez de poner el remedio, se mira, se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Me da igual lo que haya visto ahí, ¿no? El olvido tiene varios motivos, porque el olvido forma parte del funcionamiento normal de la mente, ¿no? La mente necesita olvidar cosas. Hay un trastorno psicológico que se llama hipermnesia, que son las personas que lo recuerdan absolutamente todo, con todo detalle, con todas las conversaciones. Hay por ahí un documental de la hipermnesia que habla una mujer y está atormentada realmente porque recuerda todo desde que era niña, desde que era consciente, y lo recuerda absolutamente todo. Y eso dice que para ella es un tormento porque le evoca situaciones negativas que vivió en su momento y dice que todo aquello le atormenta grandemente, ¿no? Pues este trastorno psicológico, la mente lo regula olvidando, entre comillas, olvidando ciertas cosas. Podemos olvidar cosas, mira, porque prestamos poca atención a la información. Es decir, a la hora de registrar la información en nuestra mente hay un fracaso. Y ese fracaso viene dado, en primer lugar, porque no nos interesa. No me interesa lo que estoy escuchando, no le presto atención y no lo asimilo. Entonces no lo asimilo y lo olvido. Aunque va quedando ahí, cuando nos ocurren cosas en la vida, en nuestro cerebro es como si se fueran haciendo rasgos. Eso se llama, en psicología se llaman rasgos, ¿no? Se va marcando en nuestra mente. Todo, absolutamente todo. Lo que está pasando ahora en este momento aquí, en tu mente se va a quedar. Lo único que, si no te interesa mucho, después de comer ya te has olvidado. Quizá lo almacenemos durante una semana, un poquito más, pero si no lo evocamos continuamente, al final lo olvidamos. Y hace ya 3 años y pico que me hablaron de este pasaje, pero no me acuerdo lo que, ¿no? Entonces, puede ser que no nos interesa. Entonces, como no nos interesa, la mente va borrando ese rasgo, lo va borrando. O puede ser porque algo ha interferido, nos ha distraído, ¿no? Estamos escuchando y nos distrae la tele, nos distrae el móvil, nos distrae otra cosa. O le prestamos poca atención porque no había motivación. No me interesa lo que me están contando. En la escuela esto nos pasa mucho, ¿no? Estamos constantemente hablando de la motivación de los niños, la motivación interna, la motivación externa, no sé qué. Y claro, si el niño lo que le estás contando no le interesa, pues no te va a prestar atención. Entonces ya uno tiene que ir medio vestido de payaso a la escuela para que por lo menos te miren, ¿no? Ya otra cosa será que te hagan caso o no. Puede ser que sea un olvido motivado, es decir, un olvido que yo quiero olvidar esto. Entonces un recuerdo negativo, quiero olvidarlo, aquello que me puede causar un trauma, entonces para minimizar el impacto emocional que eso puede tener en mí, lo intento olvidar. Pero que eso queda en la mente, queda en el inconsciente. En el subconsciente, ¿no? Se queda ahí almacenado. O puede ser que tenga un fracaso al evocar. Al intentar recordar algo, no me viene a la mente. No ha pasado muchas veces que vais por la calle, ahora con las mascarillas pasa más, ¿no? Que alguien te saluda y dice, ¿y este cómo era el nombre de este o de esta, no? Y aparte ahora adivina de aquí para arriba, y si encima lleva gafas de sol, ya adivino total, ¿no? Pero ¿no ha pasado eso? Cuando no llevamos mascarilla, oye, ese me saludó, ¿y cómo se llamaba? ¿De dónde lo conozco yo? Si me suena a tu cara, ¿no? A mí esto me da una rabia, porque ve a la persona y dice, hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y al final no dice su nombre, ¿no? Y te da un poco de esto. Pero cuando uno no puede recuperar esa información, cuando hay un decaimiento porque no se han repetido las cosas, pues también solemos olvidarlas, ¿no? O el estrés muchas veces también bloquea el acceder a la información que tenemos almacenada. ¿No ha pasado que muchas veces también te despiertas por la noche con algo que había estado dándole vueltas todo el día y no sabía qué era, y por la noche te despiertas, esto era, ya me acuerdo, ¿no? A mí me ha pasado 200.000 veces, a lo mejor yo soy muy raro, pero a mí me ha pasado 200.000 veces que por la noche, cuando estás en pleno sueño, te despiertas sobresaltado y dices, ya me acuerdo de esto. Y tú dices, ¿y cómo la mente ha trabajado eso, ¿no? Cuando ha descansado, es lo que ocurre. Pues eso es lo que dice Santiago aquí. El que olvida
es porque quiere olvidar. No porque tenga fracaso al evocar eso que ha visto, sino porque quiere olvidar de manera consciente, no quiere recordar lo que ha visto. Y nos pasa eso muchas veces cuando estamos delante de la Escritura. Intentamos recordar o vernos a la luz de la palabra, a la luz de la Escritura, y no nos gusta, porque nos reprende, porque nos llama la atención, porque nos dice que esto no hay que hacerlo, que esto sí, que porque no hace esto mejor, que tal. Y entonces uno dice, ya ni me olvido, ya, ¿no? Y uno intenta olvidar este tipo de cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. La perfecta ley dice que el que se mira atentamente en una ley perfecta, la ley de la libertad, versículo 25, y persevera, no siendo oidor, sino hacedor, este es bienaventurado. Muchas veces decimos, los evangélicos somos la gente del libro, ¿sí o no? Hemos dicho eso, somos la gente del libro. Pero de nada nos sirve ser a la gente del libro si el libro no nos tiene a nosotros. De nada nos sirve llevar la Biblia debajo del brazo y pasear por Linares si este libro no me tiene a mí. Entonces, si esa ley perfecta, la de la libertad, no me tiene a mí, no me sujeto a esa ley, estaré metiendo la pata. Voy a evocar un ejemplo que nuestro querido hermano Pedro Inglés mencionaba mucho. Un ingeniero aeronáutico quiere hacer un avión. Se tiene que someter a leyes. Él no puede hacer un avión como le plazca o como le venga en gana ese día. Tiene que someterse a las leyes de la aeronáutica, a las leyes de la atracción de la Tierra, a las leyes de la propulsión, a un montón de leyes. Si quiere que su avión vuele con libertad, ¿sí o no? Pues la Escritura ocurre igual, hermanos. Se le llama la ley de la libertad porque tenemos que someternos a ella misma para que podamos disfrutar de libertad. Y el salmista en el Salmo 119, que es un salmo que deberíamos, no voy a decir de memorizar porque es muy largo, pero por lo menos leer constantemente, nos dice precisamente que andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. Y uno es libre cuando guarda los mandamientos del Señor. Y no es una paradoja, es un hecho real, que la Escritura nos lo dice. Andaré en libertad cuando guardé tus mandamientos. ¿Por qué? Porque si las palabras, dice Jesús, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y si queremos disfrutar de esa vida, dice Pablo escribiendo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 3, versículo 17, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no? Por lo tanto, si esta palabra es inspirada por el Espíritu, ahí hay libertad. Y si quiero vivir en libertad, me tengo que someter a la palabra de Dios. Y entonces seré la persona más libre del mundo. Los cristianos somos la gente más libre del mundo. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Somos la gente más libre del mundo. ¿Por qué? Pues porque nos sometemos a una ley, la ley de la libertad. Y tenemos libertad. Y como dice también Pablo, creo que escribiendo a los Gálatas, contra estas cosas no hay ley, contra el amor, contra la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra estas cosas no hay ley. No hay una ley que regule, ay, tú no puedes amar a este tanto, tú no puedes tener tanta paz. No hay una ley que regule eso. Por eso somos gente libre, porque podemos amar, podemos mostrar la paz, podemos ser fieles, podemos ser bondadosos. Y no hay ley que nos interrumpa eso, ¿no? Así que, a pesar de ser esclavos de Cristo, pasamos a la siguiente diapositiva, somos los seres más libres que hay en la humanidad. Me permití la licencia de 3 minutos y prometo acabar en 5, ¿vale? Es que soy tardo en hablar, entonces me enrolla un poquillo. El siguiente principio y último está en el versículo 26, además este es más sencillo que el otro. El principio es este: creerse religioso y no controlar la lengua genera autoengaño y negación de la eficacia de dicha religión. Creerse religioso y no controlar la lengua genera autoengaño y negación externa, obviamente, de la eficacia de dicha religión. La religiosidad externa ya la denunció Jesús en Mateo capítulo 6, del versículo 1 al 18, porque hay un elemento farisaico que todo el mundo queremos añadir a nuestro culto al Señor, ¿no? Y aparentar ser lo que realmente no somos, ni podemos dar, ¿no? Entonces, ante eso dice Santiago, hay muchos religiosos, en su época los había, ¿no? Pero esa gente religiosa no refrena su lengua y por lo tanto esa gente al final se está engañando a sí misma. De nuevo la palabra que ha mencionado en el versículo 22, engañándoos, es la misma que usa aquí. Engañándose a sí mismo, se está engañando a su corazón, provocándole además que se crea más religioso de lo que es,
Lo que hacía el fariseo, ¿os acordáis? El fariseo y el publicano, pues lo que hacía ese fariseo era engañarse a sí mismo. Señor, yo te doy, yo hago, yo digo, yo practico, yo... Ese elemento farisaico, ¿no?, que queremos poner siempre. Pero ese religioso engaña su corazón. Y al final está demostrando a los demás, versículo 26 y el final, que su religión es vana. Si realmente actuamos como el personaje, pero no como la persona, estamos engañando a los demás. Y queremos pretender engañar a los demás. Pero el que conoce las intenciones del corazón, obviamente, es el Señor. Y Él dice, tiene que refrenar su lengua. Si no refrena su lengua, se engaña. Y ese refrenar a la lengua es ponerle una brida. Embridar algo es sujetarlo para que no caiga, ¿no? Tú le pones una brida a cualquier cosa para que no se caiga de donde lo has atado, ¿no? Luego Santiago lo vuelve a mencionar ahí en el capítulo 3, refiriéndose a lo de los caballos, ¿no? Que hay que ponerle bridas, versículo 2, las riendas para llevarlos para allá, para acá. Y en el contexto también de la lengua. La siguiente diapositiva. ¿Y el procedimiento para esto cuál es? Pues el procedimiento para esto es que si uno quiere demostrar realmente su religión, las poquitas veces que aparece la palabra religión en la Biblia, el que quiere demostrar su religión tiene que hacer esto. Primero, socorrer y consolar al desamparado. Las viudas y los huérfanos de la época en la cual escribe Santiago era la gente más desamparada del mundo. No había seguridad social, no había pensiones, no había contributivas, no había ayuda a domicilio, no había nada. Entonces eso había que solventarlo de alguna manera. ¿Y cómo se hacía? Pues tienen que hacerlo los cristianos. Hechos capítulo 6, las viudas de los griegos, las viudas de los hebreos se habían enfadado, ya sabéis todo aquello, ¿no? Entonces la iglesia era la que podía socorrer a los huérfanos y a las viudas. Y dice Santiago, ¿tú quieres ser religioso? ¿Tú quieres realmente decir que eres cristiano? Bien, pues visita a los huérfanos y a las viudas en su necesidad, en su aflicción. Consuela al que lo necesita, consuela al desamparado, socorre al desamparado. Primera cosa. ¿Por qué? De nuevo un concepto que no solamente aparece en el Nuevo Testamento, aparece ya en el Antiguo Testamento. El profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque ofrenda quiero, porque misericordia quiero, y no sacrificio. Misericordia y no sacrificio. Y Hebreos 13, 15 y 16 lo repite. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, sacrificio de benedicencia, de decir bien, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien, sacrificio de beneficencia, benedicencia y beneficencia, y de compartir con otros lo que tenéis, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. El sacrificio de venir aquí y adorarle y cantar, y etcétera, etcétera, pero también el sacrificio de socorrer al desvalido, de atender al huérfano, de atender a la viuda y de consolar al desamparado. Y en último lugar, dice Santiago, no solamente hacer esto, sino además guardarse sin mancha del mundo. El peligro no es que la iglesia esté en el mundo. Eso en teoría no reviste ningún peligro. El peligro es que el mundo esté en la iglesia. Esa es la diferencia. No que la iglesia esté en el mundo, porque que tenemos que estar en el mundo, a pesar de los riesgos que eso conlleva. El peligro es que que el mundo esté en la iglesia. Son dos cosas peligrosas las dos, pero la última es más. Cuando el mundo está en la iglesia. Y es lo que Santiago nos dice aquí, que uno tiene que guardarse sin mancha del mundo. El cristiano vive en el mundo, pero debe de resguardarse, debe de darse una mano de un barniz especial para que nos guardemos sin mancha. ¿Y cómo ponerte esa coraza, si queréis, o ese barniz especial para que nos guardemos sin mancha del mundo? Ya está. Así que le damos vuelta muchas veces a las cosas. La Escritura, así que no hay más. Lo único con lo que nos podemos revestir, Efesios capítulo 6, con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura? Pues es la palabra, la oración, la fe, etcétera, etcétera, que ya conocéis todos estos conceptos, ¿no? Así que con esto acabo, hermanos. En la siguiente diapositiva, la conclusión es esta. Nuestra fe, entre comillas, lo que Santiago llama religión, se demuestra con la puesta en práctica de la ley perfecta, la de la libertad de la palabra. Así y solo así podremos ver quiénes somos realmente y cómo debemos comportarnos con los demás. Tan elemental como esta conclusión. ¿Quiero demostrar que soy cristiano?
me someto a la palabra. Guardo o pongo en práctica el oír y el hacer, guardo mi boca, ayudo en todo lo que pueda a los demás, al desamparado, a la viuda, al huérfano, y me comporto con los demás como la Escritura me pide que me comporte. Esto es lo más sencillo del mundo, lo más complicado de poner en práctica, pero es lo más sencillo del mundo. Así que, hermanos, dejo esta reflexión. Gracias por vuestro tiempo. Que el Señor nos ayude a que la palabra cale hondo en nuestros corazones. Gracias por prestar la atención sostenida que habéis tenido ahí durante todo el tiempo, ¿vale? Así que espero que el Señor os ayude con esta palabra. Oramos.